Bueno, pues vamos a grabar este vídeo con el objetivo de que entendamos mejor lo que son los potenciómetros, las resistencias variables y sobre todo cómo se tiene que conectar. Los potenciómetros son resistencias variables. Son resistencias que van cambiando su valor en función de cómo vamos colocando un dispositivo que es móvil. Este es el aspecto, bueno, el símbolo es este. Podemos encontrarlo una resistencia simplemente con una flecha que lo atraviesa, o la resistencia que sabéis que también puede ser cuadrada. Vale, el aspecto que presentan es más o menos este. Podéis encontraroslos de muchas más maneras, pero bueno, veis que todos tienen, aquí por ejemplo con un destornillador giraríamos ese dispositivo móvil interno. Aquí tenemos esta pequeña pestañita donde cabe un destornillador plano y ahí también, aquí también con destornillador, ahí también con destornillador y luego hay algunos que llevan una especie de eje en el que se inserta una pieza que sobresale a la parte exterior del mecanismo, como por ejemplo puede ser el que se utiliza en las radios de los coches o en los volúmenes o en cualquiera de los potenciómetros que tenemos en diferentes dispositivos en casa. Internamente lo que vemos es esto de aquí, lo que tenemos es esto de aquí. Es decir, lo que tenemos es los tres terminales, fijaros que todos tienen tres terminales, ¿eh? Todos tienen tres pines. Ese de ahí detrás no se ve, pero está ahí, ¿vale? En el laboratorio los que vamos a utilizar normalmente son estos. Entonces tenemos los tres pines y si nos fijamos, entre los pines externos, entre los pines más externos está la resistencia completa, lo que llamamos la resistencia nominal. Cuando nos dicen que un potenciómetro es de 100K, se están refiriendo a que esa resistencia interna que tiene es de 100K. ¿Qué ocurre con el tercer pin? Pues el tercer pin, conforme lo vamos girando, va conectando con una parte de la resistencia. Con lo cual, si nos fijamos, entre la patita 1 y la patita 2 tenemos una parte de la resistencia y entre la patita 2 y la patita 3 tenemos el resto de la resistencia. Con lo cual, o bien entre la 1 y la 2 o bien entre la 2 y la 3 tenemos una resistencia que será variable, que irá cambiando su valor conforme vayamos girando. La representación esquemática en un esquema eléctrico es esta de aquí. Si os fijáis, la resistencia completa está entre los pines externos, entre el 1 y el 3, y este intermedio es el que va a ir cambiando de valor. Con lo cual, si nosotros conectamos lo que sea entre este punto y este, estaremos utilizando como si fuera una resistencia normal y corriente, que no cambia su valor. ¿De acuerdo? Para tener una resistencia variable tenemos que conectar entre el 1 y el 2 o entre el 2 y el 3. ¿De acuerdo? Y aquí simplemente esto es un esquema para que veáis las palabras como se dicen en inglés. Bien, estos son circuitos donde vamos a verlo, nos lo vamos a encontrar para utilizarlo. El potenciómetro, por ejemplo. Aquí tenemos una tensión de entrada, la que sea, y por el motivo que sea nosotros queremos sacar una tensión de salida variable que vaya desde 0 hasta esa tensión. Entonces ponemos un potenciómetro y si os fijáis, cuando esto yo con el destornillador lo mueva hasta abajo de todo, la tensión de salida estará en masa, estaré en este extremo de la resistencia, con lo cual la tensión de salida será 0. Y conforme yo vaya atravesando la resistencia al girar el potenciómetro, iré ganando tensión, 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 hasta que llegue a la tensión de entrada. Entonces estoy consiguiendo hacer una tensión variable entre 0 y esa tensión de entrada que le estoy metiendo. Aquí, por ejemplo, es un sistema bastante parecido. Un sistema en el que este mecanismo, esto no sabemos lo que es un MOSFET, lo daréis al año que viene, pero bueno, es un sistema que es una especie de interruptor que funciona activado con una tensión que se le mete por esta patita que se llama gate. Entonces, ¿qué es lo que hago? Pues voy manejando, voy controlando con el potenciómetro cuando quiero que este dispositivo esté funcionando. ¿De acuerdo? Lo que hago lo mismo, es decir, esa patita que es la que se mueve empezará en masa y ojo porque llegará hasta un valor que no es el de la fuente de alimentación, porque he metido una resistencia ahí para evitar que esa patita llegue a esos 6 voltios de ahí. ¿Cómo hago un circuito con potenciómetro para regular la intensidad? ¿O por qué querría yo regular la intensidad? Pues por ejemplo, si yo tengo imaginaros que yo por ejemplo voy a tener un LED. Tengo un LED que lo quiero iluminar, pero quiero iluminarlo de una forma variable. Si yo ese LED lo pongo a 5 voltios, lo quemo. Recordar que yo siempre tengo que utilizar una resistencia para limitar la intensidad que está atravesando ese LED. En las hojas de características de los LEDs podemos ver que tienen una intensidad máxima que los puede atravesar y que los quema. ¿Vale? Entonces yo puedo conectar esto de esta manera y por ejemplo una resistencia de 120 ohmios
y le meto mi LED ahí, ¿vale? ¿Qué me voy a encontrar? Que con 120 ohmios este LED le atraviesa la intensidad la que sea y se ilumina todo el rato lo mismo. Si yo quiero que este LED se ilumine de una forma variable, ¿qué tengo que hacer? Necesitaría meter esa resistencia variable, ¿de acuerdo? Entonces meto una resistencia variable ahí. ¿Cómo la conectaría? Conectaría de esta manera. Aquí tengo los 5 voltios. Recordad que para que sea variable yo tengo que conectar entre un extremo y la pata intermedia. Y la otra, ahora os explico que la puedo dejar al aire y entonces hago el LED ahí, ¿vale? Vale. Esta la puedo dejar al aire o la puedo cortocircuitar. La puedo cortocircuitar, que es una forma de anular toda la parte de abajo de la resistencia. Vale. Esto lo puedo hacer de esta manera y entonces ¿qué estoy haciendo? Que como la resistencia que tengo entre este punto y este punto va a ir cambiando, la intensidad que va a atravesar por aquí va a ir cambiando. Y al cambiar la intensidad, cambiará el brillo del LED. Ojo con esto, porque si lo conecto de esta manera, hay un momento, cuando esta flechita esté en la parte de arriba de todo, cuando esta flechita esté ahí, que me habré quedado sin resistencia y estaré reproduciendo ese circuito de ahí. ¿Qué es lo que hacemos entonces? Lo que hacemos entonces es siempre poner una pequeñísima resistencia, a continuación el potenciómetro y a continuación el LED. Ponemos el LED ahí, ¿de acuerdo? Una resistencia muy bajita que simplemente sirve para limitar la corriente mínima que va a atravesar por ahí. Luego ya ponemos la resistencia variable y luego ya ponemos el LED. Y con esa resistencia nos estamos asegurando que siempre haya una limitación a la intensidad que atraviese el LED. Bien, ¿qué otro tipo de resistencias variables Pues me puedo encontrar una resistencia que cambie por la luz, que es un LDR. Estas resistencias se llaman LDR y el símbolo es ese que tenéis ahí, el aspecto es ese que tenéis ahí. Fijaros que estas resistencias sí que tienen solamente dos patas. Tienen dos patas. Igual que las variables según la tensión, igual que las variables según la temperatura. Tienen dos patas porque ellas cambian en sí mismas, no necesitan que yo externamente les cambie nada para que cambien su valor resistivo. Por ejemplo, la LDR, una LDR de 10K, será de 10K en una situación de luminosidad que el fabricante me dará. Me dirá, para tal luz, esa resistencia tiene 10K. Y a partir de ahí, si aumento la luz, aumenta la resistencia. De forma que si baja la luz, baja la resistencia. Estas resistencias son variables y entonces en función del valor que tienen en cada momento puedo poner detrás, por ejemplo, un LED o puedo poner detrás un dispositivo que se dispare o que se active en función de lo que le esté ocurriendo a esta resistencia. Eso lo iremos viendo, ¿vale? En el curso las vamos a utilizar mucho. Y las NTCs y las PTCs también las vamos a utilizar. Las PTCs, ¿qué es lo que hacen? Las PTCs lo que hacen es aumentar su resistencia, aumentan su resistencia cuando aumenta la temperatura. Y sin embargo, las NTCs disminuyen su resistencia cuando aumenta la temperatura. Es decir, el incremento de resistencia y temperatura va al revés. De hecho, si os fijáis, lo marca ahí el simbolito. Podéis poner simplemente la palabra PTC o NTC y no hace falta que pongáis el más T o el menos T. Y el aspecto que presentan es ese que tenéis ahí. Bueno, pues hasta aquí está este pequeño vídeo para aclarar este tema.